Hola amigos, bienvenidos a su video número 20 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar el uso de las funciones lógicas para crear una clasificación en nuestra nómina indicando cuáles trabajadores son jubilables según la ley del Seguro Social. En este ejemplo vamos a tomar a Venezuela, donde se consideran personas jubilables o que van a pasar al plan de jubilación del Seguro Social obligatorio a todas las personas que tengan 55 o más años si son de sexo femenino, o en el caso de que sea un hombre de 60 años en adelante, ¿ok? Que en este caso es de sexo masculino. Ok, fíjense que en nuestro ejemplo vamos a crear una fórmula que me clasifique la nómina de la empresa. De hecho, este ejercicio, fíjense que nuestra nómina que ustedes pueden descargar de la página del curso es una nómina en este caso que va desde la fila 8 hasta la fila 15.715, donde tenemos un considerable grupo de trabajadores de una gran empresa, donde tenemos 15.000 personas y nos piden clasificar cuáles personas están en condición normal según la ley del Seguro Social y cuáles personas ya entran en el rango de jubilables según los estatutos del Seguro Social obligatorio. Para eso vamos a crear una nueva columna. Fíjense que tenemos algunos cálculos que hemos hecho en los videos anteriores, como el caso de la edad o el nivel de la edad, donde tabulamos los trabajadores por niveles de edad, y ahora basado en la edad vamos a clasificar si ellos son, insertamos una columna y vamos a indicarles si estas personas son jubilables o están en condición normal según el Seguro Social obligatorio. Okay, en este caso tomando como ejemplo a Venezuela, según las características que mencioné hace un momento en cuanto a quienes se consideran jubilables por el rango de edades y en este caso por el género. Ok, ya tenemos nuestra columna y le colocamos como título estatus seguro social obligatorio, y ahora vamos a crear la fórmula que va a permitir identificar si la persona es jubilable o está en condición normal según la normativa de la ley de seguro social obligatorio en Venezuela y que podemos ajustarla para cualquier otro país. Fíjense, en este caso vamos a irnos a fórmula para crear la fórmula usando el asistente de funciones. La función que vamos a utilizar va a ser las funciones lógicas. Nos vamos a categoría lógica y comenzamos con la función lógica sí. Acá tenemos el asistente de la función y observen lo siguiente, condiciones. Hay una doble condición porque puede ser masculino con 60 o más años o puede ser femenino con 55 o más años. Como son dos condiciones, puede ser cualquiera de las dos, puede ser masculino o femenino. Fíjense que hay una doble condición donde se puede cumplir una de las dos condiciones, que sea masculino o femenino. Por lo tanto, vamos a tener que usar una función auxiliar para definir toda la pregunta o prueba lógica. Y escribimos en este caso, o vamos a utilizar la función lógica o. Como tenemos el asistente de la función lógica sí, no podemos generar un segundo asistente, así que vamos a escribir la función o. La función o, que es una función lógica, se utiliza cuando tengo más de una condición y quiero verificar que se cumpla una dentro de las condiciones que yo establezca. En este caso puede ser masculino o femenino. Por lo tanto, voy a abrir la función lógica o y dentro del paréntesis de la función lógica o voy a colocar las condiciones de evaluar. Fíjense, o, aquí está el doble paréntesis para cumplir con la sintaxis de la función. Dentro del paréntesis vamos a colocar todas las condiciones a evaluar. Primera condición, que sea mujer y que tenga 55 o más años. Fíjense que esa primera condición involucra que tiene que ser mujer y con 55 o más años de edad. Por lo tanto, voy a usar una segunda condición lógica o una segunda función lógica, que es la función lógica y, que te permite determinar si se cumplen dos o más condiciones. Aquí internamente tiene que tener una doble condición, que sea mujer y que tenga 55 más años. Por lo tanto, voy a escribir y abro el paréntesis también de la función lógica y. O sea, y que el sexo, que está en la celda G8, si el sexo es igual, entre comillas voy a escribir femenino, que es la primera condición, entre comillas porque el valor de la celda de evaluar es un texto. Si es femenino, punto y coma, y al mismo tiempo tiene 55 más años, siendo la edad la celda de 8, coloco de 8, el símbolo mayor igual para determinar que la celda de 8 esté almacenado el valor 55 más. Entonces aquí tenemos la primera condición. Si G8 es femenino y D8 es mayor a 55, o sea, si la persona es de sexo femenino y tiene más de 55 años, automáticamente se considera jubilable. Esto con respecto a la primera condición a evaluar. Ahora, como son dos condiciones, la otra condición que sea masculino, punto y coma. ¿Ok? La segunda condición es que sea hombre y que tenga 60 o más años. Entonces utilizo nuevamente una función y para hacer la doble pregunta
Y ahora que el sexo, que sería G8, sea igual, abro comillas, a masculino, cierro paréntesis. Perdón, no cierro paréntesis porque hay una segunda condición a evaluar del sexo masculino. Punto y coma, que la edad sea 60 o más años. En este caso sería de 8, que es la edad mayor o igual a 60. Ok, aquí están las dos, y cierro paréntesis. Aquí están las dos condiciones. Aquí están las dos condiciones a evaluar, que en este caso si es más femenino con más de 55 años, punto y coma. Y la segunda condición a evaluar es que sea masculino. Ok, aquí tenemos entonces, comenzamos con el i, punto y coma, y que sea masculino mayor o igual a 60 años. Ok, este sería entonces, vamos a verificar los paréntesis. Fíjense que estas dos preguntas van a estar enmarcadas dentro de la función lógica O, si se cumple el primer par de condiciones, ok, dentro de la función i, ok, y aquí está el paréntesis de la función i completo, luego está el segundo paréntesis de la función, están los dos paréntesis de la función segunda, que es la función i también cerrado, pero fíjense que en este caso estamos trabajando dentro de una función o, así que va a tener que cerrar este paréntesis eterno hacia la derecha. Y observen acá que tenemos la respuesta, es falso. ¿Por qué? Porque esta persona que estamos evaluando, fíjense que tiene 35 años y es sexo masculino, o sea que no cumple con la condición. Pero como esta fórmula, la idea es que se pueda evaluar para cada uno de los casos, vamos a indicarle si consigue alguno que sea verdadero que colocar. Vamos a colocar la palabra jubilable. Jubilable, yo creo que aparezca la frase jubilable SSO. Y si el valor es falso, va a aparecer la condición normal, o sea que la persona todavía está en condición normal de trabajo. La condición es normal. Entonces aquí están las dos condiciones, fíjense, puede ser jubilable o normal. Observen que este trabajador aparece como normal. Ok, ahora vamos a decirle aceptar. Y vamos a ver entonces la evaluación que la hace. Vamos a verificar acá si conseguimos con un trabajador que tenga más de 60 años, por ejemplo, y sea femenino. Fíjense, por ejemplo, como es una gran cantidad de datos, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el filtro para poder buscar ese grupo de trabajadores y a ver cómo los clasificó. Por ejemplo, edad. Vamos a colocarle, por ejemplo, un filtro de número que sea mayor o igual que, por ejemplo, que sea mayor o igual que 55, aceptar. Y aquí están todas las personas que tienen más de 55 años. Y el sexo, solamente me interesa lo que sea de sexo femenino, aceptar. Yo observo automáticamente cómo les colocó jubilable este grupo de trabajadores. Aquí están el grupo de trabajadores que tenemos en la nómina que tienen más de 55 años y son femeninos. Automáticamente fíjense cómo aparecen como jubilables. O si en este caso marcamos que sean de sexo masculino y que la edad, por ejemplo, sea mayor a 60, filtro de número mayor que 60, vamos a verificar que también lo clasificó. Fíjense, solamente hay dos dentro de toda la nómina y la gran cantidad de trabajo que nos ahorramos al tener que ubicarlos dentro de la gigantesca nómina que estamos manejando. Aquí están dos trabajadores que cumplen con la condición, que tienen más de 60 años y se son de sexo masculino. Si queremos ver todos los datos nuevamente, nos vamos a datos, borrar el filtro y observen automáticamente que tenemos una mezcla de todos los trabajadores con su estatus. Aquí tenemos los que están normal y también tenemos los jubilables. Y si queremos sacar un reporte de todos los jubilables según el seguro social obligatorio, usamos el filtro de la columna que creamos y marcamos solamente jubilable de seguro social. Y acá tenemos un reporte, fíjense, de todos los trabajadores jubilables según el seguro social obligatorio. En este caso, fíjense que si creamos una fórmula, que es la fórmula que permite colocar este estatus o esta nota dentro de toda nuestra nómina, y fíjense cómo automáticamente la fórmula hace la clasificación dentro del volumen gigantesco de trabajadores que tenemos. Y acá tenemos entonces todos los que cumplen con la condición. Aquí tenemos la fórmula que se generó. De hecho, voy a copiarla y voy a colocarla en una celda aparte como una nota. Y esta sería la fórmula, por ejemplo, esta sería la fórmula que se acaba de generar y que podemos también transcribir en todo caso. Fíjense que esta sería la fórmula completa y cómo esta fórmula a nosotros nos ayuda a mantener nuestros datos actualizados. Si marcamos el filtro, fíjense que tenemos entonces toda la nómina completa y tenemos entonces la fórmula que generamos para poder clasificar los trabajadores y cumplir entonces con ese monitoreo de la información para cumplir con en este caso con los reglamentos en cuanto a las jubilaciones según el seguro social obligatorio. Fíjense que del total de trabajadores que tenemos en la empresa,
de que va hasta la fila, en este caso hay más de 15.700 trabajadores que tenemos en este ejemplo, automáticamente como creando la fórmula inicial me pudo clasificar en fracciones de segundo el estatus según el seguro social obligatorio. También podemos utilizarlo, de hecho vamos a utilizarlo más adelante cuando estemos trabajando con las tablas dinámicas para sacar nuestros dashboards con la información que tenemos de nuestra nómina. Acá tenemos entonces otro ejercicio donde estamos usando las funciones lógicas, pero en este caso una función lógica anidada, que es cuando utilizamos una función dentro de otra. Fíjense que usamos tres funciones lógicas: la función sí como función principal, la función o para determinar las dos condiciones principales y la función y para poder agrupar las condiciones por género, femenino y más de 55 o masculino y más de 60 años. Entonces fíjense, aquí tenemos otro ejemplo clásico de algunos cálculos que tenemos que llevar en nuestros controles de nómina usando Excel. Y en el caso de que cambiase, por ejemplo, la condición por país, lo que tenemos que cambiar son los parámetros. Por ejemplo, en el caso acá cambiaremos el año para cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, si me indican que en un país las condiciones son diferentes, para efectos de nuestro ejercicio, yo con dar doble clic en la celda inicial, fíjense que tengo acceso nuevamente a la fórmula. Si me dicen que son femeninos y que tengan más de 50 años, simplemente cambio el valor de 50, y si es masculino y que sean más de 55, ejemplo, 55, automáticamente, fíjense cómo corre nuevamente las fórmulas, corre por toda la nómina y me actualiza los datos de acuerdo a las condiciones que yo le establezca en la fórmula. Fíjense que estos son los trabajadores que son femeninos con 55 más años o masculinos con mayores de 60 años, que fue lo que hicimos inicialmente, pero ahí hicimos un cambio y le indiqué que me clasificara como jubilable los femeninos con más de 50 años o masculinos con más de 55 años. Si lo volvemos a los valores iniciales que teníamos, que era 55 y 60, automáticamente él hace una corrida por toda la nómina y me vuelve a clasificar nuevamente toda la nómina de acuerdo a las condiciones iniciales que tenemos previstas. Bueno amigos, entonces este es el video correspondiente a la clasificación de los trabajadores de acuerdo al Seguro Social Obligatorio para los efectos de jubilación. Que tengan un feliz día y nos vemos en el video 21.